Pero gracias a Dios que continuamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Toca ahora Mateo 9, los versos 14 al 17. Y los títulos que le ponen a la Biblia en las diferentes versiones, pues nos dan una pauta acerca de lo que se va a hablar, ¿verdad? En este caso dice una pregunta sobre el ayuno. De primera instancia pudiéramos, nada más viendo el título y sin adentrarnos tanto en ¿cómo se llama? En el pasaje, sin adentrarnos tanto en el pasaje, con tan solo leer el título, pues podemos llegar a una, no conclusión, sino a una idea general de lo que pudiera hablar el pasaje. Y a veces pudiéramos equivocarnos si no leemos. Y es bueno, es interesante leerlo, estudiarlo sobre todo. En cada oportunidad que tenemos, sin duda, ¿verdad? Nuestros hermanos que exponen, eh, nos adentramos, nos profundizamos en la palabra, en diccionarios, comentarios, etcétera. Y es maravilloso. A veces lo comparo con el oficio de los buzos, ¿no? O el, o el o los que andan de vacaciones y de repente pagan por ahí un servicio para andar buceando. Cuando van a lo profundo encuentran cada maravilla, ¿verdad? Allá en el mar, en las orillas de los ríos, por las playas, etcétera. Y es maravilloso encontrar el verdadero conocimiento. Pero lo más maravilloso es que eso viene de Dios. Todo lo que, o sea, no hay palabra que digamos al respecto de lo que estudiamos. No hay palabra que no venga de Dios cuando lo hacemos como debe de ser, como lo hemos aprendido. Y bueno, en esta breve introducción, quise decir esto que es tan maravilloso, continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Pues bien, el pasaje que nos toca dice así, el primer versículo, el 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí hay una característica en la historia, es que todavía en ese punto permanecían los discípulos de Juan, ¿sí? Aún después de que Juan ya había sido encarcelado. Allá en Mateo 4:12, que ya lo vimos, dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Entonces, a estas alturas del pasaje, Juan el Bautista ya había sido encarcelado. Sin embargo, sus discípulos todavía estaban ahí, todavía estaba ese grupo de discípulos. Y bien, en este pasaje y en otro que les voy a señalar en breve, podemos ver algo del carácter de los discípulos de Juan el Bautista. En verdad que yo antes no había visto esto. Sin embargo, como les digo, al adentrarse en el estudio de la palabra podemos descubrir muchas cosas. Algo que tuvieron ellos, estos discípulos de Juan, es que ellos se dejaron llevar por celos. Fíjense bien, por celos y por el enojo. ¿Y esto por qué? Por una rivalidad que ellos creían que había entre Juan y el Señor Jesús. Ellos creían que había algo o que pudiera desatarse alguna rivalidad, porque pues primero llegó Juan y después nuestro Señor Jesucristo. Pero notemos, hermanos, cómo llegan directamente a nuestro Señor Jesucristo. Dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
así directo. Cuando leemos en las escrituras que incluso otras personas como Nicodemo, por ejemplo, llegaban a él cuando tenían algo que preguntarle, algo que tratar con él, ¿cómo llegaban? Le decían rabí, ¿sí? Si bien ellos eran discípulos de Juan, pues en el caso de Nicodemo, pues él era también parte de un grupo religioso importante, donde ellos creían, y toda la sociedad creían que pues era el top, ¿no? Lo más alto, digamos, en jerarquías eclesiásticas. Sin embargo, Nicodemo aún así llegó y diciéndole rabí, ¿verdad? Y conocemos la historia. Pero ese era el punto que yo quería destacar. ¿Sí? Pero los discípulos de Juan no. ¿Sí? Era tanto el celo que se comportaban de esta manera. Y esto también la escritura nos lo deja ver en la cronología, en la vida de ellos, de Juan y todo eso, y todos ellos, perdón, eh, tiempo atrás. Tiempo atrás también dejaron ver ese carácter, esa predisposición que ellos tenían. Después, como dice en el Evangelio de Juan 3:26, después de que el Señor estaba en un lugar con sus discípulos y bautizaba, y que Juan el Bautista bautizaba en otro lugar, los discípulos de Juan el Bautista van con su maestro y le dicen, Rabí, fíjense, ahí sí, claro, pues era su maestro. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Con esto dieron a notar su sentimiento de rivalidad y tal vez un deseo de reprimir lo que el grupo de discípulos del Señor Jesús y el mismo Jesús estaban haciendo. Tanto que utilizan ese lenguaje. Todos. Ese lenguaje se denomina hipérbole, es algo que se exagera. Es como cuando hay un evento en la ciudad y dicen o decimos, no, y vino todo mundo. ¿Sí? Pues no, todo mundo no cabe en la ciudad, ¿verdad? Es una hipérbole. Entonces ellos decían, mira, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces, en resumen, Juan el Bautista les enseña que es Jesús quien tiene que crecer, quien tiene, digamos, el foco puesto en él. Jesús es el importante, no Juan. Entonces Juan el Bautista les enseña que Jesús es el que tiene que crecer y que él tiene que menguar. Les voy a compartir el pasaje en Juan 3, 22 al 30. Después de esto, es decir, después de la conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Notemos que ahí dice venían y eran bautizados, no dice venían todos, como expresaron los discípulos de Juan. El 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo
que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Aquí, en pocas palabras, Juan les dice a sus discípulos que él sabía quién era, y él sabía quién era el Señor Jesús, ¿sí? Y Juan se mantenía en el lugar que le correspondía. Él no tenía esos prejuicios, no tenía esos sentimientos, porque él sabía cuál era su trabajo, su ministerio, el propósito de su vida, ¿sí? Entonces, volvamos a la pregunta que ellos hicieron al Señor en el pasaje que estamos estudiando. No les bastó a estos discípulos de Juan, no les bastó la enseñanza de su maestro, sino que seguían notando las diferencias entre el comportamiento de su maestro y el Señor Jesucristo. Ahora, en este punto, preguntémonos, hermanos, meditando en la actitud de los discípulos de Juan el Bautista, ¿hay alguna actitud en nosotros que debamos cambiar? ¿O hay algún error que debemos evitar? Es importante meditar en ello también. ¿Alguna vez hemos sentido celos por lo que otro hermano está haciendo en pro de la iglesia? ¿O sentimos celos porque el hermano está trabajando en un ministerio similar o en el mismo que el que yo desempeño? Y está haciendo cosas, está trabajando. ¿Alguna vez hemos sentido eso? Y este pasaje, aunque no es la enseñanza central del pasaje ni del evangelio, pero es digno de poner atención y de analizarnos, de examinarnos, ¿sí? Que no sintamos alguna vez esto. Y si alguna vez lo sentimos, ¿verdad? Pues reconciliarnos, pedir perdón al Señor y saber el lugar en el que estamos nosotros. Reconocer el lugar que tenemos. ¿Y cuál es? Pues nada más que de consiervos con el Señor Jesucristo. O sea, consiervos con los otros hermanos, siervos todos del Señor Jesucristo. No somos más grandes que nadie. Acordémonos del pasaje que dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros. También, continuando, recordamos que a nuestro Señor Jesucristo los judíos lo tachaban de comelón, de bebedor, mientras que Juan el Bautista era abstemio, él se abstenía, ¿verdad? Y no podemos afirmar ni podemos tampoco negar que los discípulos de Juan pensaran lo mismo. Pero ahora, vamos a pensar por un momento que aunque esta pregunta sí tenía algo quizás de indignación de ellos o crítica, es probable que sí tenga algo de honestidad esa pregunta, ¿sí? Y es probable que ellos esperaban del Señor Jesús una respuesta que diera satisfacción a su pregunta, a su incógnita, a su duda. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no ayunan? ¿Por qué nosotros sí y los fariseos sí ayunamos y tus discípulos no? Pero, pues, aunque fuera legítimamente válida la pregunta, pues como que tampoco tenía mucho sentido si ellos hubieran puesto más atención en la palabra, en la ley, en las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque si no, porque de haber sido así, si ellos hubieran puesto mucha atención, hubieran sabido en primer lugar que el único ayuno que podría derivarse de la ley de Dios era el del día de la expiación, ¿sí? Vamos a Levítico 23-27. Ahí dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación.
y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pues bien, cuando dice afligiréis vuestras almas, ahí no tenemos una definición o una descripción específica de lo que significaba afligir vuestras almas. Pero esto ha sido interpretado como un ayuno durante todo el día. Y para hacerlo un día de reflexión también, un día de reflexión solemne sobre los pecados y la vida del año anterior. ¿Sí? De eso se trataba. También hubieran sabido, en segundo lugar, que según la enseñanza de Isaías 58, 6 y 7, lo que Dios pide no es un ayuno literal, ¿sí? sino como un amor, como de nosotros hacia Dios, como de nosotros hacia nuestros hermanos, hacia nuestros consiervos. ¿Sí? Dice el pasaje, Isaías 58, 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Con esto no es que estemos enseñando que no se debe de ayunar. Incluso ese es un tema que ya lo estudiamos. Estudiamos en el pasaje de Mateo 6, en los versos 16 en adelante. Entonces, había una razón por la cual los discípulos de Jesús no ayunaban. Y de hecho el Señor enseña que habría sido impropio que lo hicieran, estando Él con ellos aún. ¿Sí? Dice el verso 15 de Mateo 9. Jesús les dijo a los discípulos de Juan, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Sí? Aquí el Señor Jesús compara su presencia en la tierra con una fiesta de boda. ¿Sí? Y una vez más, aquí las Escrituras comparan esa relación entre Jehová y su pueblo, o entre Cristo y su iglesia, lo compara con el lazo de amor entre el novio y la novia. Ahora, ¿por qué la comparación del luto con la alegría de estar en una boda? Porque el ayuno, hermanos, tiene esa connotación de lamento, de lloro, de arrepentimiento por el pecado. El Señor estableció ayuno en el día de la expiación, ¿sí? Y Él instituyó lo siguiente, ahí en Levítico 16, 29 al 31. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Sí? La expresión afligiréis vuestras almas significa eso, significa el ayuno. Entonces no había congruencia con estar afligiéndose, ayunando, mientras estaban de fiesta con el novio. ¿Sí? Ahora, para entender mejor esta figura de la alegría, de la fiesta, de la boda, veamos, ¿sí? Y adentrémonos en saber cómo eran las bodas de ese tiempo, y en esa cultura también. Tenemos que destacar que
a través del tiempo, a través de las culturas, pues se daban y se siguen dando de diferente manera. Pero en esos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, incluso antes, pues tiene su significado, tiene sus fundamentos y tiene su alegría, ¿sí? Bien, cuando la novia ya estaba vestida y adornada para su boda, algunas veces los parientes de ella eran los que la llevaban a la casa del novio donde ella iba a tener su nuevo hogar, ¿sí? Pero más frecuentemente, como fue en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? En la parábola que dio nuestro Señor Jesucristo, en ese caso el novio fue el que fue a traer, ¿sí? A su nuevo hogar para que se efectuaran esas festividades matrimoniales. La novia deja la casa de su padre, adornada y perfumada y con una corona en su cabeza. Y podemos ver, en un pasaje del profeta Ezequiel, donde él da una descripción, pero que así muy apropiada de la novia. En Ezequiel 16, 11 y 12 dice: te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. El 12 dice: puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Ahora bien, ¿cómo era esa procesión matrimonial? El novio sale con la novia de la casa de sus padres y le sigue una gran procesión. Mucha gente le sigue por todo el camino hasta la casa del novio, ¿sí? Al ir de la casa de la novia a la del novio, ella iba con el cabello suelto y llevaba un velo en su rostro, ¿sí? Su rostro se cubría con un velo. Y algunos de sus propios parientes pues iban adelante, le precedían en esa procesión. Y también iba un grupo de personas que tocaban tambores, que cantaban, que tocaban otros instrumentos musicales, iban danzando durante todo el trayecto, ¿sí? Y el momento más importante de esas festividades matrimoniales es que cuando la novia entra a su nuevo hogar, ¿sí? Y como el novio y la novia generalmente usan coronas, el salmista debe haber captado ese momento importante en el matrimonio. Dice el Salmos 45, 14 y 15. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Estarán en el palacio del rey. Entonces, después de haber llegado a la casa del novio, algunas mujeres, regularmente las más ancianas, pues ya arreglaban el cabello de la novia, y desde ese momento en adelante la costumbre era que la cara de la novia no era revelada en público, ¿sí? Entonces se le conduce a un lugar que se le llama dosel, debajo del dosel, que está localizado en el interior de la casa, o si el tiempo lo permitía, estaba a la intemperie, ¿sí? Estaba al aire libre. El dosel es una especie de arreglo, como una estructura, y que se le pone así como un tipo velo, ¿verdad? Bellamente adornado, y cubre esa estructura hasta el suelo, ¿sí? Ese velo o esa tela fina, hermosa, cubre eso. Un ejemplo es aquellos como lo que le llamamos pabellones, o le llaman dosel también. Es un pabellón, una tela que cae sobre un aro, que está colgada del techo, ¿verdad? Cae sobre un aro y cae hasta abajo. Ese es un dosel, ¿sí? El lugar de la novia ahora está al lado de su esposo, donde ambos van a escuchar pues las bendiciones, las palabras de personas importantes que los acompañan ahí, ¿sí?
Y a cada invitado que asiste a una fiesta de ese tipo, una fiesta de bodas, pues le era exigido usar un cierto atuendo para la boda. Y el banquete era presidido por un personaje que se le llama maestresala. Recordemos el pasaje, ¿verdad? En aquel momento, en aquella noche en el que el Señor Jesús convierte el agua en vino y dio la orden de que le llevaran ya eso convertido en vino al maestresala. Entonces, ese maestresala era el que pues vigilaba que se llevara bien a cabo todo. Él andaba ahí alrededor de los invitados a ver qué falta, qué es necesario, ¿sí? Ese era su trabajo. Entonces, hermanos, notemos la alegría que se vivía en esa boda, desde que sale la novia, desde que van en procesión, hasta que llega a la casa del novio, el, el vestir, el danzar, el saltar, era una fiesta, ¿no? Y volviendo al pasaje, por eso el Señor preguntó, utilizando esta figura, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Y que creen? La respuesta obligada, ¿cuál es? Pues no, ¿sí? Los que están de boda es lo mismo que los acompañantes del novio, se traduce también en los invitados del novio, ¿sí? Los amigos del novio. Ellos no pueden estar tristes, están alegres porque hay una fiesta, hay algo que festejar, ¿sí? Ahora se imaginan a los acompañantes del novio ayunando, como que está fuera de lugar, ¿no? Entonces, los discípulos del Señor, guardando luto mientras su maestro está realizando obras de misericordia, mientras está dando la vista a los ciegos, está sanando a los cojos, mientras escuchan palabras de Él, palabras de vida eterna, serían congruentes en ese contexto que estén alegres y que estén tristes por el ayuno. Ya expliqué un poco por qué es esa tristeza, ¿verdad? Por el pecado, por la contrición que debe de haber en ese acto establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso la respuesta del Señor Jesús fue en forma de pregunta. Pero el Señor Jesús añade, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Esta es una predicción, ¿sí? Que es anticipada acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor también les deja ver más adelante, o en el otro evangelio, les deja ver que esa tristeza, esos momentos de pérdida, pues iban a ser cortos, no iban a ser de larga duración, ¿sí? En Juan 16 al 22, Él les dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Eso les dijo nada más. Entonces, algunos discípulos entre ellos se dijeron, ¿verdad? ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Ellos decían, ¿verdad? Pues, ¿qué quiere decir esto de con todavía un poco? No entendían lo que decía. Entonces el Señor Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Por el gozo de que ya ha nacido un hombre al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza,
pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Sí? Fue por medio entonces de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que su luto se iba a reemplazar, esa tristeza por gozo. Pues bien, veamos ahora acerca de las ilustraciones que dio el Señor Jesucristo. El primero respondió con una pregunta, ¿sí? Y después continúa con unas figuras tomadas de la vida cotidiana y que con eso iba a aclarar lo inadecuado que sería que los discípulos de nuestro Señor Jesús pues estuvieran ayunando. Aquí, hermanos, la lección principal para los discípulos de Juan el Bautista y para nosotros también es que todas las cosas que el Señor ha hecho y establecido con su llegada pues no caben en el viejo modelo de los ayunos que habían establecido los hombres. Si bien es cierto que el Señor estableció un día eh, para, para afligirse, ¿verdad? Y pues traducido podemos entender que tenían que ayunar, pero los hombres habían establecido otras cosas, otro ayuno, otros días incluso, ¿sí? Fuera de lo que el Señor había establecido. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que el Señor estableció con su llegada? Esas cosas que no van acorde al molde establecido por los hombres. Pues estaba sanando enfermos, estaba liberando endemoniados, libraba de preocupaciones a los angustiados, Él limpió a los leprosos, daba alimento a los hambrientos, ¿sí? Estaba restaurando a los inválidos, pero sobre todo lo más grandioso es que estaba dando salvación a los perdidos en el pecado, ¿sí? Es comparable lo que el Señor Jesús hizo con el molde de ayunos que los fariseos y los discípulos de Juan practicaban. Pues la respuesta es no, ¿sí? Ahora volvamos otra vez a ese pasaje de Isaías 58, del 6 al 7. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Dios le dice al pueblo, ¿sí?, traducido o parafraseado: si quieres ayunar de la manera que a mí me agrada, empieza por arreglar las cosas con tus hermanos, con tus hermanas. Deja de oprimir a los demás, extiende la mano al necesitado, ayuda a los demás, ¿sí? Podemos aprender entonces que desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que romper todo yugo, primero tenemos que dejar de actuar impíamente hacia los demás. Esto significa que estar bien con Dios, estar bien con el Señor, comienza por detener el mal que hacemos, las malas prácticas. Y estas prácticas desafortunadamente son hacia los demás, ¿sí? Entonces, partir el pan con el hambriento, cubrir al desnudo y no esconderse del hermano quiere decir que tenemos que empezar a actuar con amor hacia los demás. Y esto significa que el estar bien con Dios, lo que sigue, que es hacer misericordia, actuar con amor hacia otras personas. Ahora aquí están las ilustraciones. Perdón. La primera ilustración está en el verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ¿sí? Pues es un ejemplo
de algo cotidiano, algo de la vida. ¿Sí? La segunda ilustración es en el verso 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Uh-huh. El odre era, perdón, normalmente hecho de cueros, ¿sí? De cueros de cabras, de cueros de ovejas. Ya cuando el animal era muerto, ¿sí? Se le quitaba la piel, eran desollados, así es la expresión, se le quitaba la piel y una vez que ya estaba seco, ¿verdad? Se le cortaba todo el pelo, se dejaba el cuero así y se volteaba, ¿sí? Y era expuesto a un proceso para que se curtiera ese cuero, ¿sí? Entonces, ya después la abertura del cuero entonces se convertía en la boca de la botella. Eso se transformaba en una botella, ¿sí? Y las demás aberturas que correspondían a las patas eran amarradas de tal manera que cuando ponían varios odres, así si los ponían juntos o los colgaban juntos, pues haz de cuenta que eran como si fueran unos cerdos sin cabeza, ¿sí? Entonces, eh, así era como los fabricaban y esos eran los odres y eran para almacenar el vino. Entonces, por supuesto que que un odre viejo no sirve para poner vino nuevo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo pues tiende a expandirse, ¿no? La fermentación se sopla y expande el cuero. Entonces, si es un odre viejo, pues se quiebra o se rompe y se hace inservible el odre y se tira, se vierte el vino y pues se pierden las dos cosas, ¿no? Entonces, un odre nuevo es lo suficientemente fuerte o elástico para resistir la presión, ¿sí? Pero les repito, en esas condiciones uno viejo está tieso, está rígido, entonces se rompería y pues se derramaría el vino y no sirve más ese odre. Pues bien, hay una vertiente, hermanos, acerca de esta enseñanza, ¿sí? De estas figuras, del pedazo de tela nuevo en un vestido viejo, de los odres, etcétera. Hay una vertiente común y la hemos escuchado quizás una o varias veces. Y esta vertiente es la siguiente, se las comparto. Que el vino nuevo representa la salvación por gracia. Los odres viejos simbolizan la salvación por las obras de la ley. Y que el mensaje de Jesús y el reino de Dios no pueden ser contenidos o encajados en las estructuras religiosas antiguas y que son tradicionales de esa época, ¿sí? Representadas entonces en vestidos viejos y en odres viejos. Esto en cierta manera tiene, tiene cierta verdad en cuanto a que tiene verdad en cuanto a que no somos salvos por cumplir las obras de la ley, sino por la gracia de nuestro Señor que es en Cristo Jesús. Pero lo que el Señor Jesús enseñó en estas figuras fue lo siguiente, se los voy a compartir. Que la salvación que Él trae y que como consecuencia trae gozo, trae alegría, eso no es compatible, no es congruente con la falta de gozo y alegría que debe tenerse en el ayuno. Y en ese ayuno que se practicaba, que practicaban los discípulos de Juan, que practicaban los fariseos, ¿sí? Y esto es cierto respecto a los discípulos del Señor Jesús. Ellos estaban experimentando una relación estrecha
con el Señor mismo, ¿sí? Y por eso no ayunaban, no era algo congruente, ¿sí? Entonces, hermanos, el regalo del rescate y las riquezas del reino están disponibles para todo aquel que cree. Estuvieron disponibles para nosotros. Por gracia hemos alcanzado ese rescate. Por gracia tenemos esas riquezas, como lo menciona el apóstol Pablo, las riquezas del reino. Todo ello está al alcance de aquellos que reconociendo su pecado van al Señor Jesucristo, ¿sí? Que todos esos pecados del pasado se traen delante del Señor y por ende ese amor, esa salvación, esas riquezas deben de recibirse con gozo, con un corazón agradecido, ¿sí? Y una actitud de completa libertad. Al principio, antes de esto meditábamos, ¿verdad? De que cómo era el carácter, cómo era el comportarse de los publicanos en contra de los fariseos, que ellos eran genuinos, aunque estuvieran en una vida equivocada, en un actuar equivocado, pero eran genuinos, como decimos, eran de una sola pieza. Y los fariseos no. Meditamos que vivían en una completa hipocresía, en un completo actuar diario, ¿sí? Para bien, para mal, todo. O sea, no tenían una autenticidad en su vida. Pero el rescate que hemos recibido por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos hace libres y nos capacita para poder vivir, para poder actuar en esa libertad ahora. Si antes conocíamos de las cosas de Dios, por ejemplo en mi caso, que de pequeño crecí en la iglesia evangélica, pero no era una verdad. Entonces en mi pasado yo vivía fingiendo, no era auténtico, ¿sí? Pero la libertad que el Señor Jesús me dio al rescatarme del pecado, pues me ha dado esa libertad. Y ya no hay necesidad de actuar, ya no hay necesidad de fingir lo que uno no era, ¿sí? Y ahora debemos de utilizar esa bendición, esa riqueza de la salvación. ¿Para qué? Para servir a nuestro Dios con alegría, porque ahora estamos en el Señor, ¿sí? Estamos en Él, hemos sido rescatados, limpiados de la esclavitud del pecado que nos llevaba a la perdición. Entonces debemos demostrarlo como con alegría, con gozo, con espontaneidad, demostrando siempre, en todo momento, nuestro agradecimiento. Una y otra vez la Escritura nos dice con acción de gracias y glorificando el nombre de nuestro Señor. Hermanos, como vemos, esto no es para enseñar que no se debe de ayunar, repito, ya lo vimos en su momento, sino para manifestar, ¿verdad?, esa alegría, para echar mano de ese gozo que el Señor nos ha dado ahora en la nueva vida en Cristo Jesús. Y ese debe de ser nuestro actuar, hermanos. En su momento podemos ayunar. Hay pues no reglas, no quiero decir reglas, pero hay establecido en la palabra cómo debe de ser el ayuno. Y les recuerdo, ya lo vimos en el pasaje en su momento. Y pues hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo y podamos reflejar esa alegría a otros por esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Amén.